El único cáncer que puede existir en tu vida es el rencor, el resentimiento y el odio. Hablar de cáncer a muchas personas les da mucho miedo, porque piensan realmente que el cáncer es una enfermedad mortal. Nunca se nos ha ocurrido pensar que el cuerpo funciona de una manera perfecta y que nos va a proteger a nosotros, y mucho menos de nosotros mismos. Y uno de los mecanismos, desde mi punto de vista biofísico, más sofisticados que el cuerpo tiene para protegernos de las emociones más altamente destructivas que podemos generar los seres humanos, como son el rencor, el resentimiento y el odio, es el cáncer. Es decir, ve el cáncer como una señal de que te está protegiendo tu cuerpo de una de estas tres emociones que tienes guardadas en tu subconsciente. Es por eso que para muchas personas es difícil aceptar que guardan rencores, aceptar que guardan un resentimiento o un odio, porque están a nivel subconsciente. De acuerdo con las investigaciones del médico alemán Reinhard Hammer, que él establece las 5 leyes férreas para el cáncer, él menciona que todo proceso biológico conocido como enfermedad tiene 5 leyes que lo subyacen. Y la primera, para mí, es la más importante. Toda enfermedad surge de un conflicto emocional no resuelto y guardado a nivel subconsciente. Él hace en sus investigaciones a nivel cerebral focos, como unos focos que se empiezan a formar en una resonancia magnética cerebral, en donde aparecen unas señales en determinadas zonas del cuerpo, de determinada magnitud de onda, que está señalándose en el cerebro. Esto quiere decir que él, a través del cerebro, puede definir qué órgano está afectado con una condición llamada cáncer. A partir de este momento lo voy a llamar condición en lugar de llamarla enfermedad. Esto es lo que dice el doctor Reinhard Hammer, que cuando la persona empieza a solucionar este conflicto vivido en soledad, de rencor, resentimiento, odio, el cuerpo empieza a desarrollar el mecanismo de protección. Y esto generalmente toma un tiempo para que el cuerpo lo desarrolle. En un lapso, de acuerdo con lo que él dice, de 5 años aproximadamente. Desde la perspectiva biofísica, va de 3 a 5 años previos a la aparición del cáncer como diagnóstico, que la persona vivió un conflicto emocional vivido en soledad. Hay otra investigación que le otorgaron el premio Nobel al doctor alemán Otto Heinrich Warburg. Este científico descubre que el cáncer realmente es un fenómeno que las células empiezan a desarrollar cuando empieza a disminuir la cantidad de oxígeno en el cuerpo, en un grupo de células. Este grupo de células puede ser de seno, puede ser de estómago, puede ser de colon, puede ser de cualquier tipo de células. Cuando en estas células empieza a disminuir la cantidad de oxígeno que hay, estas células automáticamente empiezan a calcificar su membrana y pasan de ser células aeróbicas a convertirse en algún tipo de células anaeróbicas. Esto dice el físico alemán Otto Heinrich Warburg, que ocasiona que el mecanismo de protección de las células determine la agresividad o el tipo de cáncer que va a vivir un grupo de células. Sin embargo, desde la perspectiva biofísica, al unir estas dos investigaciones científicas, yo como biofísico me doy cuenta que el cuerpo humano realmente lo que está haciendo es proteger a las células de un medio ácido producto de una deficiencia de oxígeno. Y una deficiencia de oxígeno en un grupo de células específico que no se dentro del cuerpo, que no es a nivel sistémico, que es en un lugar específico de tu cuerpo, tiene que ver con procesos isquémicos. ¿Qué es una isquemia? Una isquemia es una arteria que se aprieta en su calibre, que disminuye su calibre. Las arterias aportan oxígeno y nutrientes a todas las células. Si tú aprietas una arteria, va a disminuir la cantidad de oxígeno, al mismo tiempo va a disminuir la cantidad de nutrientes que esa célula está recibiendo. Esto ocasiona que el medio en el que vive la célula se empiece a acidificar. Entendiendo la gasometría de los sustratos, vamos a poder darnos cuenta de que si hay mucha presencia de dióxido de carbono en un medio extracelular, esto se convierte en acidez focal. ¿Qué significa esto? Que ese grupo de células donde una arteria se apretó por la descarga adrenérgica que tiene esta célula, no van a recibir el suficiente oxígeno y no van a recibir el suficiente aporte de nutrientes. Lo que empiezan a hacer las células es a transformar su membrana en algo así como un cascarón de huevo para protegerse de la acidez que se está generando por la gran cantidad de dióxido de carbono que hay en su medio. Sin embargo, son células altamente sofisticadas, las células que llamamos cancerígenas.
Esta condición llamada cáncer lo que está haciendo es darle la oportunidad a la persona de identificar las emociones que tiene guardadas para poder hacer un replanteamiento de la perspectiva que le dio a determinada situación y que pueda liberar la isquemia que hay en la arteria. Pero solamente se puede liberar cuando la persona alcanza el perdón o, en su momento, o de determinada forma, descubre que no hay nada que tenga que perdonar. Cualquiera de estas dos características de perspectiva que le dé a la persona a una situación determinada va a hacer que el cuerpo libere el proceso isquémico. Esto va a ocasionar que empiece a aportarse oxígeno a las células. En otra de las teorías científicas que existen, habla de que es imposible, en la misma tesis del Dr. Otto Herisch-Warburg, es imposible la presencia de células cancerígenas en un medio perfectamente oxigenado. Eso significa que el cáncer se revertiría en el momento en que la persona libera el proceso isquémico. ¿Cómo podemos lograr esto? Empezando a entender que todo lo que le pase al cuerpo tiene que ver con emociones que los seres humanos vamos guardando en nuestra mente. Y desde la perspectiva de la doctora Candace Pert, podemos identificar que la mente y el cuerpo ocupan el mismo tiempo, espacio y forma. ¿Cómo puedo ayudarte a entender esto? Cada situación que has vivido en tu vida se recibió a través de los sentidos. 5 sentidos: vista, oído, tacto, olfato y gusto. Sin embargo, nuestros sentidos están programados para dar una interpretación a lo que reciben, que van a introducir a la mente como información. Imaginemos que a ti te enseñaron cuando estabas pequeño que un papel, una hoja de papel blanca, te dijeron, ese es el color blanco. Entonces, el objeto y el color entró por tu vista y el nombre del color entró por tu oído. De estas dos informaciones, tu cuerpo hace un código físico-químico. Este código, que es una sustancia química llamada neuropéptido, de acuerdo con la doctora Pert, se aloja en todas las células y fluidos del cuerpo humano. ¿Cómo podemos utilizar esta información para poder entender que la mente y el cuerpo son lo mismo? Es bien simple. Un experimento que se realiza en Europa habla de que para poder identificar la capacidad que tiene el cuerpo para poder identificar objetos, aun cuando la vista y el oído estén bloqueados, es a través del tacto. En este experimento, vendaron los ojos de las personas y pusieron tapones en sus oídos. La indicación era para estas personas que identificaran el objeto que ponían en sus manos. Al empezar a tocar el objeto, las personas daban el nombre del objeto por la información que quedó almacenada en su mente. Sin embargo, como no había un sonido y no había la vista, el cuerpo pudo identificar la forma y la textura del objeto. Más del 80% de los objetos fueron identificados por las personas cuando se las ponías en las palmas de las manos. El experimento tronó de una manera impresionante cuando hicieron el mismo ejercicio, pero con las plantas de los pies. Pero todavía se volvió muchísimo más loco cuando empezaron a presionar los objetos sobre partes distintas de su cuerpo. En todas las áreas del cuerpo donde pusieron los objetos para identificar, las personas lograron identificar más del 80% de los objetos que fueron puestos en su cuerpo. ¿Esto qué significa? Que la información no solamente está en el cerebro, sino que está en todas las células del cuerpo. Es así de simple como podemos entender que para que una mujer pueda padecer un cáncer de seno, tiene que haber emociones específicas que provienen de ideas específicas para desarrollar cáncer específicamente en sus senos. Y con lo que dice el médico alemán Hammer, habla que los senos representan o se ven afectados con los celos. Los celos, mezclados con rencor, resentimiento u odio, generan células calcificadas en sus membranas, o sea, células anaeróbicas, que son conocidas como células cancerígenas. Para el seno derecho de las mujeres, el cáncer tiene que ver con celos que están relacionados con alguna relación de pareja. No necesariamente que la mujer, en este caso, la que tiene el cáncer de seno derecho, haya sentido celos de su pareja. Esto es tan profundo, lo que me ha ayudado a entender la biofísica para poder ayudar a las personas que han acudido a terapia biofísica y poder solucionar este conflicto. Esto me ha ayudado a identificar que los celos
de pareja, el seno del lado derecho, están relacionados también cuando a ti te molesta mucho el ver que tu papá le pone el cuerno a tu mamá, o tu mamá le pone el cuerno a tu papá, o tu hermano le pone el cuerno a tu cuñada, o tu cuñada le pone el cuerno a tu hermano. Este juego mental es lo que ocasiona que los procesos isquémicos, cuando se aprietan las arterias, afecten la zona mamaria del lado derecho. Obvio que va a ser muchísimo más intenso cuando la situación es personal, que sientes celos con rencor, resentimiento u odio de tu pareja. Sin embargo, no necesariamente tiene que ver con tu pareja. Es tan poderoso el funcionamiento del cuerpo y lo que he investigado acerca de las capacidades que tiene para protegerte y para avisarte de lo que traes guardado, que del seno del lado izquierdo tiene que ver con celos familiares, pero también con celos profesionales o laborales. Así puedes empezar a echarte un clavado tú, a identificar cómo tu cuerpo te está avisando de algo que tú estás guardando a nivel subconsciente como emoción negativa, y que el cuerpo tiene que modificar el funcionamiento para proteger la funcionalidad operativa de una glándula mamaria. Sin embargo, te avisa de muchas otras cosas. Lo que hace el cuerpo es invitarte a llevar un cambio en tu perspectiva para que puedas perdonar a quien tú crees que fue infiel, a quien tú crees que traicionó la confianza del amor, a quien tú crees que te hizo daño con sus acciones. Todo esto que tiene que ver con el perdón es lo que hace que los seres humanos puedan sanar. ¿Por qué? Hay un libro, creo que el autor se llama Ken Keyes, que se llama El perdón, la mayor rehabilitación de todas. Cuando nosotros podemos entender qué es realmente perdonar, es cuando podemos voltear a ver la situación que ya hemos vivido con una perspectiva diferente. ¿Qué le puedo perdonar a una persona que me traicionó? Si buscamos entender eso, va a ser difícil que lo logremos. Pero si buscamos entender cómo puedo yo servirme de lo que una persona hizo, que yo le di el significado de traición. Nadie te puede traicionar. Nadie puede traicionar tu confianza. Nadie puede traicionar tu amor. Lo que las otras personas hacen con su vida depende más bien de una perspectiva de lo que ellos creían que podían haber hecho o que creían que tuvieron que hacer, llenar una carencia afectiva, llenar una carencia del ego, pero que no tenía que ver con dañarte. Si hablamos de cáncer pancreático, podemos empezar a visualizar que el cáncer funciona en el páncreas por frustración. Fíjate bien cómo lo mencioné, el cáncer funciona en el páncreas por frustración. Es decir, cuando hay un cáncer pancreático, que es de los más letales por la velocidad en que se desencadena la proliferación de células cancerígenas, tiene que ver con una frustración muy, muy grande que esté acompañada de rencor, resentimiento u odio. Obvio que la intensidad de estas tres, más la frustración, va a determinar la velocidad con la que el cuerpo sea afectado por el cáncer hasta quitarle la vida a una persona. Cuando nosotros entendemos esto, así podemos empezar a revisar cada órgano en donde las células cancerígenas empiezan a proliferar. Lo más importante para mí es que tú logres visualizar que el hecho de que tu cuerpo tenga la capacidad de la programación en su ADN, cada célula, para poder generar mecanismos de protección ante la baja de oxígeno en un tejido, es la señal de que el cuerpo te ama y de que el cuerpo ama la vida. Cuando tú empiezas a ver al cáncer como tu amigo más poderoso que te está avisando de que hay algo que tienes que perdonar o algo que tienes que voltear a darle un significado diferente que te ayude a sanar un pensamiento y una emoción, es cuando realmente empiezas a amar al cáncer. Si amas el cáncer, si amas la situación que viviste, entonces el cáncer empieza a desaparecer del cuerpo de las personas. Esto no es algo que yo mencione. Te invito a que revises la información del Dr. Bruce Lipton, en donde él, al igual que muchos otros científicos en el mundo, en donde él habla que una persona que tiene emociones muy destructivas altera el campo que sería el medio en el que las células viven, y que si la persona cambia su pensamiento, cambia su emoción, automáticamente permite que el cuerpo libere dichas situaciones. Empieza a ver al cáncer como tu mejor amigo. Empieza a buscar maneras de ejercer el perdón a quienes tú crees que te hicieron daño. Hay una frase que algún día leí que me sorprendió mucho al leerla. Odiar es desear la muerte de alguien tomándote tú el veneno.
Por mucho que tú guardes rencor o resentimiento u odio hacia una persona que crees que te hizo algún daño, o hacia un grupo de personas, o hacia alguna institución que tú crees que te han dañado, esa institución o esas personas continúan con su vida, porque ellos no consideraron que te hayan hecho daño. La única que consideró el daño, o el único que consideró el daño, fuiste tú. Date la oportunidad de analizar y de revisar. Por favor, como biofísico te voy a decir, no creas nada de lo que te digo. La información biofísica tiene fundamentos científicos, pero aún con todo y fundamentos científicos te invito a que te eches un clavado a buscar información respecto a todo lo que te he mencionado para que tú puedas observar que tu cuerpo se puede sanar, que puede recuperar tu salud y que el cáncer es tu amigo y no tu enemigo.